Muy buenos días, hermanos. Qué bendición estar con ustedes una vez más en la iglesia de San Carlos de Guaroa, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición de estar una vez más a través de estos medios electrónicos con tu iglesia aquí en San Carlos de Guaroa. Oh Dios, gracias porque has sido fiel, nos has bendecido tanto. Gracias porque a través de estos medios magnéticos podemos llegar hasta tus siervos, allí en este lugar donde están quizás sedientos de tu palabra. Oh Dios, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: es un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Quizás usted ahora no se encuentra en una barca que enfrenta tempestades en medio del mar, pero es posible que su vida atraviese todo tipo de tempestades, de modo que no ve salida que le impida hundirse en medio de las dificultades. Estamos pasando unas circunstancias difíciles, la economía de muchos anda difícil y el hogar de muchos también por el encierro. Momentos en que tal vez se ve forzado a tomar decisiones fatales, porque parece que todo está ya perdido, que todo esfuerzo de pronto se hunde en una sin salida. Entonces se resigna a rendirse y dejar hundirse en las circunstancias. Hoy vamos a comprender que todo obra con un propósito bueno de parte de Dios. El Señor nunca nos abandona. Él tiene un propósito de bondad en cada circunstancia. Lo que pasa es que el dolor que sentimos en el momento cierra nuestros ojos y nos impide ver la bendición en medio de las circunstancias que se gestan en esos momentos. Entonces, no vemos la bendición en medio de la dificultad y por eso optamos por una decisión derrotista y pesimista. Pero Dios nunca quiere verlo usted derrotado. Nunca es nunca. La única razón para que alguien termine derrotado es por su propia decisión. Cuando esa decisión se toma, entonces así se determina y así pasa, cae derrotado. Pero usted debe saber que nunca fue la decisión de nuestro Padre verlo caído, verlo en el fracaso. Cuando nos vemos en semejantes situaciones y nos aferramos de toda fe a las promesas consignadas en la Biblia, empezamos a caminar en el propósito de Dios y descubrimos que al final de cada tormenta nos espera algo maravilloso, algo que nos muestra la gloria de Dios en plenitud, y eso es hermoso disfrutarlo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Le dijo Jesús a María cuando su hermano Lázaro yacía muerto, ya hacía 4 días en la tumba, y ella estaba convencida de que ya nada se podría hacer por él. Habían pasado los 3 días que ellos esperaban para que algo pasara y no pasó. Déjenme decirles que si entonces hubo una oportunidad para Lázaro y para sus hermanas, que llevaba 4 días descomponiéndose en la tumba,
¿cuánto más para usted que aún vive? Es más fácil esperar un milagro cuando estamos vivos que cuando ya estamos muertos. En primer lugar, déjeme decirle, Jesús les dice a sus discípulos, vayan adelante. Jesús ordena a sus discípulos tomar la barca y cruzar el mar, mientras Él iba al monte para orar al Padre. Pero yendo al lugar señalado por el Señor, ellos se ven en un momento crucial. La barca estaba gravemente azotada por las olas. Era normal, el mar en la noche se pone más agitado, el agua se agita y es muy peligroso navegar. Este es un lago enorme, algunos lo llaman el mar de Galilea o el mar de Genesaret. Y esto hacía que ellos temieran. Ahora preguntamos, ¿será que Jesús los puso adrede en la tormenta? ¿Jesús quería verlos sufrir? ¿Por qué los puso en la tormenta? Quería darles una enseñanza inolvidable de fe, de confianza en Dios y de la necesidad de aprender a depender de Él. Nos resulta difícil vivir en un mundo cuando llegan los momentos de oscuridad. Nos azotan las olas y no podemos ver claramente lo que pasa. Necesitamos aprender a depender de Él. Varios de ellos eran pescadores. Ellos entendían de tormentas, sabían, pero nadie que sea experimentado en tormentas podrá negar que cada una es diferente de las demás. Por eso una dificultad conlleva en sí una buena dosis de incertidumbre y de temor. Yo no sé si le ha pasado a usted, yo creo que sí. A mí también. Quizás usted también ha pensado en que la tormenta de hoy es realmente impasable. Quizás ha dicho, no sabemos qué va a pasar de aquí, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos cómo vamos a salir de esto. Dios tiene la respuesta, porque necesitamos aprender a depender de Él. Anímese que Dios todavía está en control. Él no ha perdido su trono. Número 2. Marcos 6:48, vamos a ver la versión de Marcos sobre el mismo tema. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Vamos a llamar este punto, en medio de la peor tormenta, Jesús viene a nosotros. Eran las 3 de la madrugada, porque la cuarta vigilia comienza a las 3 de la madrugada. Y Jesús vino a ellos, pero no lo hizo en una barca. Al fin y al cabo, para cualquier barca era complicado empezar a navegar a esa hora por la tempestad. Jesús se acerca a ellos caminando sobre las aguas, y esto sí es extraordinario, andando por encima de la misma tormenta, como quien domina el suceso que está ocurriendo. En el relato de Marcos que acabamos de leer dice que Jesús los vio en la dificultad y vino en su rescate y lo hizo caminando sobre la tempestad, indudablemente mostrando que es posible vencer aún en la mayor de las dificultades. También simuló pasar de largo, y este es el detalle curioso, ¿no? Parece que Él va a pasar de largo, pero quizás es como enseñando que quien aprende a caminar sobre la tempestad puede avanzar hacia la meta sin que nada le detenga, sin importar las dificultades que enfrente, como que Él sí podía sobrepasar la tempestad. Pero además Él tenía el propósito de tender su mano de ayuda, así que se detuvo donde estaba la barca atormentada. Es como quien se regresa y les tiende la mano. Pero en ese momento ellos no habían reconocido a su maestro. Qué curioso, ¿no? Era de noche además. Es que no es fácil reconocer a alguien que camina sobre las aguas, desafiando y venciendo las tormentas. Era imposible para ellos. Era tarde en la noche y en la oscuridad es difícil reconocer, pero también es complicado entender cómo es posible que alguien camine sobre la tormenta. Lo único que imaginamos que podrían decir los discípulos es, ¿qué es esto? Ni siquiera pensarían decir quién es, porque ellos no se imaginaron que fuera un ser humano. Por eso su primera reacción fue creer que era un espanto, que algo sobrenatural había allí, y esto empeoró su situación. Y esa situación que ya estaba complicada por el viento se les hizo más difícil porque creyeron ver un espanto. Y por norma los seres humanos le tenemos miedo a los espantos. Nadie creería que un ser humano caminara
sobre las aguas, menos entre la tormenta y a la madrugada. Ellos pensaron que veían un fantasma y tuvieron mucho miedo. Eso puso realmente en su máxima cúspide la crisis, su situación del momento. En medio de la dificultad es fácil pensar que vemos espejismos, que vemos visiones, y esto en realidad empeoró la situación que ellos estaban pasando. Esto les hizo sentir peor todavía. Número 3, no tengan miedo, yo soy, les dijo Jesús. Y este punto 3 lo vamos a llamar: Jesús hizo oír esa voz que trae paz. Jesús hizo oír su voz que trae paz. Esa dulce voz y segura de quien camina sobre la misma tempestad era lo mejor que podían oír en ese momento. Ellos estaban presa del miedo, porque no podían entender que era posible andar por encima de la tormenta, y la tormenta estaba a punto de hundir su barca. Pero Jesús había venido para tenderles la mano, y por eso se apresuró a dejarse identificar. Jesús rápidamente les dijo: no tengan miedo, yo soy tu maestro, soy tu salvador, soy tu sanador. Usted debe disponerse a oír la voz de Dios en medio de su peor dificultad, para que el miedo se desvanezca y usted recobre la calma. Lo necesita, seguro que lo necesita. En estas circunstancias todos lo necesitamos. Número 4, versículos 28 y 29 de Mateo 14. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro vio entre la crisis la oportunidad de comprobar que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y caminó sobre la tormenta que hace apenas unos instantes amenazaba su integridad. Las circunstancias que hoy vive no pueden determinar lo que usted es. Lo que hoy le está pasando no puede determinar lo que usted termina viviendo en su vida. Esto puede cambiar. Usted es hoy lo que Dios dispuso que fuera, por su gracia y por su misericordia, no lo que las circunstancias digan que es. No deje que la tormenta de la noche defina su futuro. Escuche la voz del Señor que le llama a la calma. Usted decide cómo ve la crisis. Usted puede ver la crisis como un problema, o también puede verla como una oportunidad. Yo le invito a que esta mañana vea la crisis como una oportunidad. Hay varias enseñanzas que podemos aprender sobre la decisión que tomó Pedro al salir de la barca. La primera enseñanza que podemos aprender de esa salida de Pedro de la barca es que Pedro tuvo confianza en Jesús. Pedro reconoció la voz del Maestro y confió en su palabra. Usted debe reconocer la voz del Señor que le llama y confiar en su palabra. Él dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Él no se ha cansado, Él no ha perdido la batalla, Él sigue vivo en medio de estas circunstancias, de esta crisis. El mayor problema en nuestras dificultades es aprender a confiar en la palabra de Dios. Nos cuesta porque tendemos a confiar en lo que vemos, y lo que vemos es difícil, entonces creemos que estamos en crisis. Todos gritaron de miedo. Pedro reconoció la voz y decidió luego confiar en Él, en esa persona que le hablaba, que era su maestro. Y él se apresuró para ir a donde estaba su maestro. Debemos apartarnos de esas voces que nos desaniman, que nos infunden desánimo, que nos enseñan a ser pesimistas, y acudimos a la voz de Dios que nos invita a caminar sobre la tormenta. Yo quiero preguntarle y quiero desafiarle: ¿usted qué va a hacer? ¿Va a caminar sobre la tormenta o va a escuchar la voz de los que gritan de miedo? El segundo aspecto que tuvo que ver con Pedro cuando salió es que Pedro se sujeta a Jesús. Si eres tú, ordena y yo voy a ti. Él no dijo: Señor, me voy, sino que dijo: Señor, si eres tú, manda y yo obedeceré. Él no se apresuró a lanzarse al mar, sino que esperó la orden del Señor, y a su orden Pedro reconoció su autoridad y comenzó a caminar confiado. El tercer aspecto es que Pedro tuvo determinación, decisión. Esta determinación es impulsada por su fe. Si usted está escaso en fe, no va a tener determinación, pero si usted crece en fe y la fuente de fe es la palabra de Dios, entonces usted va a verse impulsado y va a ver frutos, así como Pedro vio frutos.
Pedro estaba caminando sobre la tormenta. La fe sin acción está muerta. Y la fe impulsó a Pedro a actuar y lo hizo. No se pase usted toda la vida suplicando que Dios le bendiga. Es triste ver los hermanos llorándole al Señor para que los bendiga. Yo no digo que no gima delante de Dios, pero hágalo pidiendo misericordia por otros, porque de usted tuvo misericordia. Yo quiero preguntarle, ¿qué está haciendo para que suceda la bendición? No solamente es allá tirarse a llorar, porque cuando uno está llorando allá tirado se está autocompadeciendo. Es necesario que usted haga algo acorde a lo que está esperando. Es necesario que actúe en lo que, de acuerdo con lo que espera. ¿Qué está haciendo para que suceda la bendición? La fe debe manifestarse en una acción coherente con ella. Pedro se movió hacia Cristo por encima de la tormenta. Cuando Pedro oyó la voz de Jesús invitándole a venir a él, se bajó de la barca. Quizás otros le dijeron, te vas a ahogar, Pedro, esto que estás haciendo es imposible, no lo hagas, mira que la tormenta es muy fuerte y es muy tarde, no podrás nadar. Pero él no los escuchó, sino que a la orden de Jesús actuó. Pedro comenzó a hacer algo que nunca antes había visto. Pedro comenzó a ver algo que nunca antes había visto. Óigame bien, Pedro comenzó a ver algo que nunca antes había visto. ¿Y sabe por qué? Porque comenzó a hacer algo que nunca se había hecho. Comenzó a hacer algo que nunca antes había hecho. Y eso es fe. Eso es vivir por fe. Eso es caminar en fe. Eso tiene que marcar la diferencia para su vida hoy. Usted va a escuchar los que opinan acerca de su fracaso, lo que digan los demás o lo que está ordenando Dios para que empiece a dar pasos de fe, aún cuando sea por encima de las tormentas. Él dice, levántate, lucha y camina donde te indico. Yo estoy contigo y te voy a sostener. Solo debes creer y aprender a confiar en mi palabra. Haga lo que Dios le manda hacer y Él hará lo que usted no puede hacer. Repito, haga lo que Dios le manda hacer y Él hará lo que usted no puede hacer. Usted podrá hacer lo que nunca vio porque hizo lo que nunca había hecho. Usted podrá hacer lo que nunca vio porque hizo lo que nunca había hecho. Podrá ver lo que nunca vio porque hizo lo que nunca había hecho. El cuarto aspecto es que Pedro fue obediente. Pedro fue obediente. Yo quiero invitarle que no tome decisiones a la ligera. Espere pacientemente que el Señor dé la orden y luego camine en obediencia. Él hará lo que no parece posible. Por favor, no le diga a Dios, Señor, es que llevo 10 años orando por esto y no tengo respuesta, porque el momento preciso es cuando Él llama. Nunca el momento es cuando Él todavía no ha llamado, es cuando Él llama que usted debe actuar. Ahora muchos dicen, pero Pedro se estaba hundiendo. ¿A usted se le olvida que Pedro se estaba hundiendo? Yo le voy a responder, sí, es verdad, pero Jesús no lo dejó hundirse. Él lo sostuvo. No hay victoria grande y valiosa sin pasar peligros. Nadie que es un campeón ha llegado allí sin esfuerzo, sin pasar dificultades. Los santos, los hijos de Dios, vivimos al filo del milagro. O Dios hace un milagro, nos hundimos. Al fin y al cabo eso es la fe, vivir al filo del milagro. El que Pedro se hundiera refleja su humanidad, su debilidad. Eso no refleja que se equivocó. Le repito, el que Pedro se hundiera refleja su debilidad, su humanidad. No refleja que se equivocó. ¿Acaso usted no se ha hundido también muchas veces por falta de fe? ¿Cómo cree que Pedro regresó a la barca? Pedro regresó a la barca caminando con Jesús sobre las aguas. Él no regresó ni nadando, él lo hizo caminando sobre las aguas. Se hubiera hundido por la tormenta. Pedro venció la tormenta cuando se agarró de la mano del Señor. Él hizo lo que nadie había hecho y se puso por encima de las circunstancias. Usted puede hoy ponerse por encima de lo que le está pasando. Este es un desafío para usted con sus problemas, con sus dificultades de hoy. Pedro clamó y Jesús lo levantó. ¿Por qué en vez de quejarse, resignarse a hundirse en la tormenta, mejor no clama a Dios y pide misericordia como lo hizo Pedro? Pedro caminó con Jesús hacia la barca y cuando entraron en la barca dice la palabra de Dios que la tormenta cesó, la tormenta pasó porque los dos llegaron a la barca, hubo fe y eso venció la tormenta y entonces los que estaban allí lo adoraron. ¿Quiere acaso usted hacer lo mismo? No deje de clamar,
No deje de acudir a la voz del Señor que le invita a creer y a caminar en fe sobre esa tormenta que hoy está pasando. Pero no se le olvide que cuando suba a la barca y cese la tormenta, es tiempo de adorar. Esta parte no se puede pasar por alto. Muchos claman a Dios y reciben el auxilio, pero cuando el Señor les sostiene, se olvidan de adorarlo. ¿Cómo usted adora a Dios después de que Dios le ha tendido la mano? Con una vida santa. Hay muchas personas que se olvidan de esa vida santa y vuelven a sus prácticas viejas y pecaminosas y carnales. Usted debe hacer la diferencia. Dios espera que su fe le sostenga también en santidad. Dios le llama a salir de la barca. Sí, allí están todos, pero ¿de qué sirve si se hunde en medio de las olas? ¿Por qué no salir de la barca? Si permanecer en la barca muchas veces tiene que ver con hundirse. Hay que salir a la voz de Dios. Camine en fe hacia el Señor y Él le sostendrá en la tormenta. Luego vendrá con usted de nuevo a la comodidad de la barca, pero esta vez sin el espanto de la tormenta, porque ya ha vencido la tormenta. Algo sobrenatural Dios hará cuando esté su esperanza perdida y usted actúe en fe y salga de la barca al llamado del Señor. ¿Quiere hacerlo? Por favor, ore conmigo así. Diga: Padre nuestro que estás en los cielos, he venido para pedirte perdón porque me has llamado y yo no he acudido porque tengo miedo de la tormenta. Perdóname cuando me he dejado morir del miedo dentro de la barca y no he escuchado tu voz. Oh Dios, yo no quiero permitir y decidir que lo que me está pasando hoy determine mi futuro. Yo quiero aprender y decidir que lo que tú estás haciendo es lo que determina quién seré yo mañana. Que nada de lo que pasa hoy va a significar que yo me hunda, porque tú estás todavía vivo y estás caminando sobre la tormenta. Ayúdame también a oír tu voz y a caminar sobre ella para acudir a ti, porque tu mano me sostendrá. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Hermanos, mil y mil bendiciones. Un abrazo desde la capital de la República para todos. Dios les bendiga, los amamos mucho. Qué bendición estar con ustedes esta mañana.